Muy pero muy buenos días, tardes, noches, porque esto es así en YouTube y podcast. Día se puede escuchar en cualquier momento No del hay día, horario. ¿no? Nosotros sí estamos en el buen día y en nuestro primer programa de Sin Vueltas, que es el día de hoy, vamos a proponer un tema. Ese tema lo vamos a, bueno, obviamente a exponer nosotros dos, qué opinamos, anécdotas, experiencias propias, lo que sea. Pero vamos a hablar de lo que en principio, Díaz, en lo que va a ser Sin Vueltas. Sin Vueltas es, como usted bien me decía antes, sin contractura, ¿no? Sí, sí, Hablando claro. que la gente se haga la idea que acá vamos a tratar diferentes temas, pueden ser deportivos, pueden ser sociales, pueden ser, en fin, de cualquier índole. Y bueno, siempre informando, pero también con la opinión y ¿no? No entendí eso como un el, hecho. el hacha a fondo para que la gente le quede bien claro que esto es sin vueltas, sin pelos en la lengua. Claro, claro y sin vueltas. Temas de actualidad, temas del pasado, temas que pueden darse en el futuro. Vamos a hablar de todo. El primer tema que vamos a tratar eh, es porque nosotros somos del palo, somos periodistas deportivos, básicamente. Es aquella cercanía que se tenía en nuestros inicios, estoy hablando de 2004, Fernando Díaz, se hará años ya, la cercanía que había entre el jugador de fútbol, el jugador en general de fútbol, de rugby, de futsal, de lo que sea, de las experiencias que hemos cubierto nosotros, la cercanía entre el jugador y el periodista. Esa cercanía que hoy en día cada vez se ve más lejos con los jugadores, entre el jugador y periodista. Hay experiencias personales, hay experiencias de otros profesionales que nosotros queremos mucho. Para mí, por ejemplo, la de Carlos Muñoz es... El gran Carlitos Muñoz. Carlos Muñoz para mí junto con Víctor Hugo Morales fueron los dos mejores relatores que me tocó escuchar. Yo porque soy de ese palo relator. Usted que es comentarista, ¿qué me dice? Sí, coincido. O sea, en nuestra niñez y nuestra adolescencia empezamos escuchando a Muñoz, a Kessman, bueno, algunas grabaciones de Solé, pero bueno, ya es de otra Ya era de época. otra época, sí. Pero sí, sí, sí. Sin duda, creo que Muñoz, Referentes. Víctor Hugo, ¿no? Después con su pasaje a la Argentina y creo que Kessman hasta el día de hoy siguen siendo los número uno, ¿no? Totalmente. Y refiriéndonos a Carlos Muñoz, él contaba una experiencia personal en un viaje a México, y se lo hago rapidito y vos me decís si tenés algún detalle más al respecto, como para ver la cercanía, ¿no? Él fue a cubrir una gira de Peñarol junto con Kessman a México y resultó que todos los jugadores de Peñarol y directivos terminaron presos en México, ¿no? Un partido que se vieron que les cobraron mal un penal, se armó un altercado y terminaron todos presos. La cuestión es que de la cercanía que tenían los dirigentes de esa época con los periodistas, Carlos Muñoz y Alberto Kessman, les piden a ellos que vayan al hotel y retiren todas sus pertenencias personales porque ellos no sabían cuándo iban a salir de ese estado de cárcel. Bueno, en fin, Kessman y Muñoz lo hicieron, Kessman y Muñoz se conectaron con el gobierno uruguayo de esa época, que era Sanguinetti el presidente, finalmente liberaron a los muchachos de Peñarol y se pudieron volver, pero lo gracioso es que esa conexión tan fuerte entre los jugadores y periodistas. Y hay otra que es muy graciosa también, que cuando Peñarol sale campeón, Díaz cuenta la Sí, voz, porque fue en ese mismo año, en ¿no? ese mismo Mismo año, año, año 87, que, Peñarol sale bueno, campeón de América. exacto. E incluso lo que creo que habría que agregar a lo que vos contabas es que en agradecimiento a todo ese, porque ellos mismos Sí. escoltaron después el ómnibus, Ujú. ¿no? Hasta el hotel, siguiéndolos a los jugadores y a los técnicos. Y después, bueno, en agradecimiento, el presidente de la época, Damiani, Damiani, el presidente de el Peñarol, contador Damiani, les hizo una carta, les hizo una carta un y agradecimiento. un agradecimiento que después creo que fue en un asado que lo No, recordaron, después ¿no? fue una apuesta de Carlitos Muñoz, que Carlitos Muñoz apuesta con el plantel para que vean la llegada y para pincharlo. Dice, Claro, ustedes no salen campeones.
Y si ustedes salen campeones, yo pago un asado para todos ustedes, para sus mujeres y para sus novias y los dirigentes, que venga Damiani. Y en realidad, Peñarol sale campeón de América y paga el asado Carlos Muñoz, que lo tuvo que hacer en un club, el Club Parque del Plata, que él era de allá, o veraneaba allá. Y fue el presidente Damiani, que llevó whisky, fue Tavares, que era el técnico, y llevó vino para la comida, y fueron todos los jugadores con todas sus mujeres y novias, para que vean la cercanía que había en ese entonces. Y ahora pasamos a lo que nosotros tuvimos como experiencia personal, Fernando. Nosotros arrancábamos en el 2004, siendo estudiantes de periodismo, y tuvimos la suerte de cubrir varias cosas. Después, finalmente, a lo que más nos centramos fue al futsal, pero cubrimos rugby, cubrimos fútbol, cubrimos básquet en algunas ocasiones. Y la verdad que el acercamiento, claro, al ser más masivo el fútbol, era menos con la gente del fútbol, pero en realidad había gente muy bien, ¿sí? Como jugadores, digo, ¿no? Que te trataban muy bien y te daban una nota, pese a que nosotros en ese tiempo recién comenzábamos. Era muy cercana la relación con los jugadores de futsal, porque ellos no tenían tanta cobertura y porque teníamos un compañero, Rodolfo del Puerto, que era jugador, ¿no? Y era buena la experiencia, o no sé, vas a contarme ahora, con rugby o con básquet, porque también era menos masivo la intrusión de periodistas a nivel vestuario y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? Sí, o sea, lo que hay que tener claro acá es que estamos hablando de deportes menores, como decías vos, deportes con menos difusión o con poca difusión en comparación con el fútbol y el básquetbol, que son los deportes número uno en Uruguay. Entonces, obviamente, eh, esa cercanía se daba también porque justamente al tener poca difusión y ser nosotros los periodistas o los informativistas que estábamos ahí todos los fines de semana, en algunas prácticas, en la AUF, en fin, siempre presentes, obviamente se llegó a una relación afectiva en el buen sentido, porque claro, éramos los únicos, es la verdad, en ese momento nadie hablaba de fútbol sala. Y todo el mundo era muy agradecido, ¿no? Y todos siempre agradecidos, tanto dirigentes como cuerpos técnicos, bueno, en fin. Y jugadores hasta los juveniles, ¿no? Todo. Exacto. Entonces, bueno, se explicaba un poco también por ese lado, ¿no? O sea, al ser los únicos que difundíamos y que estábamos ahí presentes en fecha a fecha, bueno, se llevó a esa relación, en algunos casos, muy cercana con algunos jugadores y con algunos técnicos, ¿no? Claro. Y ahora, ¿a qué viene todo esto? En la actualidad, ¿por qué estamos hablando de la cercanía entre jugadores y periodistas? Porque realmente quizás la hay, porque hay productores que tienen más contacto, por ejemplo, que lo están llamando continuamente, pero los jugadores, y a medida que son más famosos se va dando, ponen filtros, cada vez más filtros para no llegar, y ponen, por ejemplo, comunicadores, ¿no? Alguien que le maneje las redes, entonces es mucho más difícil llegar al jugador. O lo que también se da en nuestro medio, que en nuestro medio los distintos clubes no quieren que los jugadores hablen, salvo en conferencias de prensa. Ha cambiado un montón en ese sentido la cercanía. Perdona que te corte. Sí. En algunos casos, hasta por temas de contrato, ¿no? Porque en el caso de la televisión, también, bueno, hablan con nosotros y con nadie más. O termina el partido y la nota es con tal empresa o ¿no? Entonces, si bien en nuestra época también se daba aquello de que si conocíamos a determinado jugador, porque nos pasaba mucho, ¿te acuerdas con el Chapita Blanco? Sí. Que Elena Collins conocía, una compañera nuestra, entonces teníamos notas cuando querríamos con el Chapita Blanco, que en ese momento jugó en Wanderers, luego pasó a Nacional, pero conseguíamos notas fácil, digamos, con él, y con otros de pronto era más difícil, a nivel fútbol estoy hablando. Hoy en día se hace muchísimo más difícil, y los distintos canales, radios o lo que sea, o los mismos podcasts, como el que intentamos hacer nosotros, tienen esa lejanía. ¿Y a qué pensás que, amén de todos estos inconvenientes, el jugador
porque hay muchos que interactúan en redes sociales. El Twitter es algo que se usa muchísimo a nivel jugadores. Sí, yo pienso que también un poco el mundo ha cambiado. El fútbol antes era, por lo menos para estos lados, ¿no? Para estas latitudes, era un poquito más informal, no era tan profesional, sobre todo el fútbol nuestro, ¿no? Era muy informal en muchos casos. Uno de repente podía acceder a un vestuario sin tener un carnet, ¿no? O, bueno, con el portero amigo que te conocía y te dejaba pasar. Entonces era diferente hasta en lo profesional. Hoy en día los clubes tienen una persona profesional que le pagan para que sea el, como se dice, el representante con la prensa. No me sale la palabra ahora, pero es el nexo entre el club y la prensa, y hay una persona que se encarga de Sí, eso. es el encargado de prensa. Sí. El encargado de prensa, ahí está. Entonces, ya hoy en día, en ese sentido, hasta nuestro fútbol cambió porque ya es más profesional, si se quiere, entre comillas, más allá de algunos detalles que hay. No, que siguen siendo incluso que antes nosotros nos pasaba a hablar con el médico para ver qué le pasó a la lesión de determinado jugador. Hoy en día, Hoy son comunicados. claro. O sea, no se escapa nada. El médico no habla con nadie. Tiene que ser de la comunicación oficial del club. Ha cambiado muchísimo lo que es la comunicación. De pronto se ha profesionalizado y es mejor en muchos sentidos para evitar malos entendidos, porque también nos pasaba, ¿no? Que un equipo decía, no, está lesionado en la rodilla izquierda, a propósito, porque estaba en la derecha para ocultar información al partido. Exacto. ¿No? Sí. Y hoy los comunicados tienen que tener la seriedad de decir exactamente lo que está ocurriendo. Incluso también creo que acá entra a jugar el tema de la inseguridad o del tema de la violencia, ¿no? El deporte, porque también cuanto más acceso tuviera el público o la prensa hacia los vestuarios o las prácticas mismo, que hoy la mayoría se hacen a puertas cerradas o ponen, ¿no? Malla sombra para que no se vea para adentro. También el tema de la violencia y la inseguridad ha puesto, como quien dice, diferentes filtros para llegar al jugador o para llegar al técnico o para llegar, ¿no? a una práctica. Vos decís en el sentido de que hinchas violentos por desacuerdos con cómo está jugando el equipo. Exacto, sí, aparte, bueno, casos de violencia extrema que, bueno, amenazas de muerte. Amenazas se están de dando muerte. Hoy en día a árbitros, a jugadores, a presidentes, a quien sea, que no le va bien en algún... Entonces, que hay que siempre bajar la pelota en ese sentido, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de deporte, por encima de todo, ¿no? Que el deporte supuestamente es para unir sí. y para que haya paz, y es algo que trae salud, ¿no? Yo sé que despierta pasiones, por supuesto, pero esas pasiones hay que saberlas controlar en su justa medida, porque no podemos estar hablando de muerte o amenazas de muerte, No. cuando son errores, que hay veces que son errores del árbitro, errores del técnico que hace malos cambios, errores del jugador que en vez de pegarle como debería pegarle, como entrenó, bueno, la pelota le picó mal y la tiró para la tribuna. ¿Qué pasa? Errores tenemos todos, nosotros. Somos humanos todos. Y por supuesto, entonces hay que saber convivir con los errores, y siempre el resultado es así, gana uno, sale campeón uno, y el resto no es que fracasaron todos. Fracasa de pronto el que se armó como para salir campeón y no le termina saliendo. Pero no todos los equipos son un desastre o hay que amenazarlo. O hay que amenazarlo de muerte. Pero igualmente creo que en el tema de la violencia yo lo traía porque también me parece que es un factor que ha influido en esa distancia con los jugadores, con los equipos. En la violencia creo que ya sería un tema más profundo porque es un tema social, no solo, Totalmente. No solo es el deporte. Y es un lindo tema para tocar en otro de nuestros podcasts de Sin Vueltas. Este va a ser el programa número 1. Redondeamos días porque ya estamos terminando. Entonces se ha perdido esa cercanía entre el periodista y nosotros, podemos ir por experiencia personal, y los jugadores, ¿no? Por un lado, lo positivo es que, bueno, se ha profesionalizado más
la cuestión. Los jugadores, si se quiere, tienen el mecanismo de atención al periodismo, al público, es diferente porque en el mundo pasa eso. Y por un lado sería eso lo positivo, por el lado negativo, que bueno, que, como decís vos, se enfría y bueno, la distancia con los protagonistas es mayor. Sí, y yo para concluir también debo decir que el periodismo partidario ha hecho que esto también pase, porque el periodismo partidario no es objetivo, es totalmente subjetivo, idolatra demasiado, Muy fanático. muy fanático, y el fanatismo no es bueno en lo que es periodismo. Por eso no me gusta decirle periodista al que es partidario, porque en realidad es un fanático, Es un hincha con micrófono. es un hincha con micrófono más que un periodista.